Bueno, hermanos, como se habrán dado cuenta, estamos frente a un sector de esta carta. Son las últimas, casi las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Hermanos, este hombre que escribió esta carta desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, este hombre llamado Saulo, nunca más fue el mismo. Porque este suceso, esta carta está escrita 30 años después de ese encuentro, y no hay dudas que este perseguidor de los cristianos fue transformado en un hombre que amaba al Señor y a su iglesia. Hermanos, una vez convertido este hombre, Pablo deseaba cumplir con el propósito para lo cual había sido rescatado. Él había sido llamado con un propósito y él anhelaba cumplir esto. Y aún estando preso y a punto de ser ejecutado, servía a aquel que lo había llamado, de tal forma que pudiera ser hallado como un siervo fiel. Y por todo lo que ya hemos aprendido en los versículos anteriores, sabemos que esta carta fue escrita a Timoteo, su hijo en la fe, quien se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso, y obviamente luchando, por el contexto sabemos que él luchaba contra maestros impíos, maestros falsos, que estaban contaminando la sana enseñanza y provocando que muchos cristianos nominales o personas que decían ser cristianos, seguidores de Jesús, apostataran de la fe, obviamente escuchando a doctrinas de demonios, como él mismo dice después en el capítulo 4, versículo 3, como leíamos, decía ahí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, estos cristianos nominales, estos cristianos superficiales, tendrían comezón de oír, le haría cosquillas en los oídos y se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero no solamente había cristianos nominales o cristianos superficiales, él también sabía que muchos creyentes verdaderos habían sido influenciados por la falsedad de estos hombres, y los cristianos, incluso ahí en una iglesia de sana doctrina, empezaban a tolerar la impiedad en la iglesia y en sus propias vidas. Obviamente estos hombres, cristianos genuinos, preocupados y ocupados más por agradarse a sí mismos y a otros, en vez que agradar a Dios, empezaban a tener ciertas debilidades por la cual Pablo tiene que animar a Timoteo y luego Timoteo a hacer su trabajo en la iglesia. Entonces, sabiendo la débil condición de la iglesia, el Espíritu Santo inspira, hermanos, al apóstol Pablo a escribir acerca de lo que leímos recién, su propio triunfo espiritual, para animar a Timoteo a mantenerse firme y fiel a las Escrituras hasta el final, y también a soportar la adversidad, como dice ahí, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo, independientemente a las circunstancias, independientemente a que hayan personas que cuando él anuncie la verdad del evangelio, cuando él hable a las personas que en teoría eran personas que decían ser seguidores de Jesús, y él al enfrentarlos con la verdad iba a sacar a la luz las intenciones de sus corazones y no les iba a gustar. Esas personas iban a buscar maestros que les digan lo que quieren oír. E incluso hermanos genuinos que estaban viviendo de una manera no digna delante de Dios, ellos iban a ser exhortados, corregidos con toda paciencia, pero iban a ser corregidos por la palabra expuesta por Timoteo. Y puede ser que tampoco le vaya a gustar, pero él tenía que soportar las aflicciones. Hermanos, ese dicho de dice, la verdad duele, es verdad, porque muchas veces no queremos escuchar que nos digan la verdad, porque muchas veces nos sentimos cómodos así como estamos, nos sentimos cómodos con el Dios que vamos formando en nuestra imaginación, pero cuando somos expuestos a su palabra no nos gusta y debemos escudriñar nuestros corazones, y obviamente el cristiano genuino, aquel que ha nacido de nuevo, va a responder en obediencia al Señor, en arrepentimiento.
Pero Timoteo debía estar sobrio en todo. En todo tiempo debía estar pensando que él debía cumplir con su ministerio independientemente a la reacción de los demás. Y es por eso que creo con toda certeza, hermanos, que todo este ánimo que Pablo le da a Timoteo, la corrección, la enseñanza y la exhortación que este hombre recibió, también nos pertenece a nosotros. Porque es lo mismo que nuestro Señor espera de todo genuino seguidor de Cristo. O sea, estas palabras fueron para Timoteo, es verdad. Fue en un tiempo específico, es verdad. Pero la palabra de Dios trasciende los tiempos y entonces esta palabra es viva y eficaz también para nuestros días y para la vida de todo creyente. Así que el Señor, hermanos, oro para que el Señor en esta mañana, en el poder de su Espíritu Santo, nos convence y nos dé convicciones claras y nuevas fuerzas para que, así como Pablo, cada uno de los que está en esta mañana, en este lugar, y aquellos que están siguiendo la transmisión, hombres y mujeres con una fe no fingida, puedan luchar para llevar una vida de servicio fiel a Cristo. Que en esta mañana, hermanos, al ser expuestos a su palabra, podamos nosotros tener estas convicciones claras que llevó a Pablo a estar en este preciso momento donde él escribe estas palabras. Hoy he titulado esta exposición con el título de El galardón de los peregrinos. El galardón de los peregrinos. Leemos de nuevo entonces versículos 6 al 8, habiendo introducido esta exposición, dice ahí, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, es evidente que Pablo estaba llegando al fin de su peregrinaje. La partida hacia la ciudad celestial estaba muy cercano, pero él todavía tenía un poco de tiempo. Un poco de tiempo para hacer, ¿qué? Un autoanálisis, una evaluación de su propia vida. Él está haciendo un balance desde que él conoció al Señor. Y este balance le serviría para recordarle a Timoteo y también a nosotros, hermanos, que estamos de paso en esta tierra. Nosotros, al igual que Timoteo y que Pablo, estamos corriendo la misma carrera de la fe. Y si queremos ser coronados de gloria, debemos primero ser coronados de espinos. Si vamos a participar de la gloria de Cristo, hermanos, debemos ser también partícipes de los padecimientos de Cristo. Y Pablo estaba en esas circunstancias ahora. Esta mirada general que hace Pablo en estos versículos, obviamente primero le pido al Señor que me ayude a mí y también te ayude a vos, hermano, hermana, a estar convencido de lo que Pablo estaba convencido en ese momento de escribir esta carta. Solo faltaba un poco de tiempo y Pablo tenía esta convicción que en ese poco de tiempo él se encontraría cara a cara con su Salvador. Él estaba convencido de eso porque ustedes no han visto ni una queja de su situación, no hay ningún lamento de su estado actual, sino simplemente un deseo ardiente de encontrarse con su Señor. Y hermanos, mientras meditaba en estos pasajes y pensaba, ya que el domingo pasado hablé acerca de la Navidad y ahora ya se acerca el Año Nuevo, pensaba cómo podría yo tener una predicación para ese día, y meditando en estos pasajes, la verdad me van a ser útiles para nosotros proyectarnos o hacer evaluaciones como Pablo mismo está haciendo. En esta época del año, hermanos, a punto de terminar el 2021 y de comenzar el 2022, por lo general se hacen balances, ya sean en empresas, en clubes, en asociaciones o cualquier otra persona en general, evalúan si el año que están dejando fue un buen año o no.
Empiezan a meditar a ver qué es lo que lograron y qué no. Empiezan a planificar nuevos objetivos para el siguiente año, nuevos desafíos. Empiezan a hacer un listado de cosas que por ahí podrían hacer el siguiente año. Pero hermanos, la realidad es que este balance que hace el mundo, este balance que nosotros podemos estar familiarizados, se basa solamente en una perspectiva materialista o de realización personal. ¿Qué es lo que consiguieron con sus esfuerzos? ¿Qué es lo que ellos pudieron hacer en este año y verlo de una forma superficial en cosas materiales o verse a sí mismos y ver cuánto han progresado personalmente? Pero nosotros como cristianos, ¿cuál es el balance que debemos hacer? Pablo en esta mañana nos dará una ayuda para evaluar lo que realmente importa. O puedo decir mejor que lo que a Dios le importa, lo que Él toma en cuenta. Porque a veces nuestros intereses o lo que nosotros consideramos importante, lo más normal es que para Dios no sea importante. Entonces, Pablo nos va a mostrar por medio de este escrito qué es importante para el creyente, en qué debe velar, qué debe evaluar en su vida cristiana. Entonces, en esta evaluación que Pablo va a hacer en estos 3 versículos, veamos primero, lo primero que vamos a ver es, vamos a dar un vistazo, vamos a darle una mirada al presente de Pablo. Va a empezar a evaluar y va a ver su presente. Dice ahí en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esa palabra que yo ya estoy para ser sacrificado, en el griego tiene la intención de decir, estaba ya preparado para ser derramado como libación, o ser hecho una libación. Por eso la Biblia de la Biblia de las Américas la traduce de esta forma, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. O sea que para describir su condición actual, este presente del apóstol Pablo, él toma una figura del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver en sus casas y leer Números capítulo 15 del 1 al 10, y ustedes van a observar ahí que cuando el pueblo iba y presentaba primeramente su ofrenda, animales en holocausto, a esos animales ya prescritos por el Señor, luego presentaban una ofrenda de grano y finalmente una ofrenda de libación, que era un líquido derramado sobre la víctima. Se hacía toda la víctima, estaba el sacrificio ahí y después una ofrenda de libación. O sea que Pablo muy pronto sería ejecutado, está diciendo él, y él se ve a sí mismo como una ofrenda de libación. O sea, sería su ofrenda final derramada sobre el Señor que se había sacrificado por el apóstol Pablo. El sacrificio ya estaba y ahora Pablo se presenta como ese líquido que será derramado para el Señor. Un hermano dice esto en este contexto. Desde su conversión, Pablo se lo había ofrecido todo siempre a Dios. Su dinero, su educación, su tiempo, el vigor de su cuerpo, la agudeza de su mente, la devoción de su corazón. La vida era lo único que le quedaba por ofrecer e iba a ponerla sobre el altar sin el menor reparo y con la mayor alegría, dice este hermano. Entonces Pablo estaba preparado ya. Él no tenía temor, no solamente en este contexto, sino ya desde que él ha sido rescatado. Ustedes recuerdan que cuando él iba a volver a Jerusalén, un profeta agarra el cinto de Pablo, dice el dueño de este cinto será apresado e iba a sufrir muchas cosas. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto, si es necesario, a morir por el Señor. Entonces Pablo estaba dispuesto y él entendía ahora, como dice ahí, que el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, hermanos, estaba convencido de que de esta no salía. Su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Obviamente que Pablo no nos dice ahí cómo es que estaba tan seguro de esto.
pero si conocemos un poco de lo que él ha escrito, podemos deducir ciertas cosas. Que el Señor no le escondía nada a él. Él tenía una comunión con el Señor, que por donde iba el Señor lo guiaba. Incluso en otras ocasiones donde Pablo corría peligro de muerte, el Señor le había dicho incluso en esos momentos que él no moriría en esa ocasión, porque él tenía un llamado, tenía un propósito que cumplir y debía ser cumplido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27, en los versículos 23 al 25 dice esto: cuando él estaba viajando en un barco y se levantó una gran tormenta, él les dijo esto a los que estaban en el barco: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Escuchen la mente de Pablo: de quien soy, a quien pertenezco y a quien sirvo. Diciendo, ¿qué le dijo el ángel? Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y obviamente dice él, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En este momento de un peligro inminente, de una muerte inminente, el Señor le transmitió y le dijo: en este caso no vas a morir. Hay un propósito que debía cumplir y el Señor lo iba a guiar. Entonces hay muchísimas probabilidades que el Señor le haya comunicado a Pablo que era el tiempo de reunirse con él, porque él no manifiesta temor, sino una certeza y un gozo por medio de Pablo, por parte de Pablo. ¿Y por qué digo un gozo? Porque él mismo había manifestado mucho antes que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Entonces él dice: el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces, como antes había dicho, yo confío en Dios, que será así como él me ha dicho. Entonces esa comunicación que Pablo tiene le da esta certeza de que ya de esta él no iba a poder salir. Lo mismo sucedía incluso con el otro apóstol Pedro. Lo mismo, de la misma forma el Señor le comunicaba cómo ellos iban a padecer e incluso el tiempo de su partida. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14, dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es evidente que el Señor Jesús guiaba a sus apóstoles, guiaba a su pueblo, y él no tenía ningún secreto. Él advertía y les comunicaba lo que iba a acontecer. Lo mismo hace con nosotros, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hemos de padecer, lo que hemos de sufrir, lo que hemos de vivir en la fe en Cristo Jesús, ya está dicho, ya está anunciado en su palabra. Es por eso que no necesitamos en estos tiempos que alguien venga y nos diga: el Señor me dijo que vos vas a ser presidente, que vos vas a ser un empresario, que vos vas a padecer. Ya su palabra es suficiente. Todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestras vidas están escritos en su palabra. El Señor ya habló. Entonces, es claro que el apóstol Pablo no está escribiendo este fragmento de esta carta con la intención de entristecer a Timoteo o para que él se vaya y se encierre en su cuarto llorando y lamentando. No es la intención del apóstol Pablo. Pablo le escribe esta parte de la carta, o su último fragmento de esta carta, a Timoteo, porque él había elegido a Timoteo como su sucesor. Pablo conocía bien a Timoteo y él sabía que solo un hombre con una fe no fingida como el que tenía Timoteo y habiendo sido capacitado por el Espíritu Santo podía continuar la obra. Recuerden cómo es que se refería Pablo a Timoteo
y esto lo hemos estudiado también, él le decía a él, tú, oh hombre de Dios. Pablo ve a Timoteo como un hombre de Dios, como un hombre que tenía una fe no fingida. Y esa forma de dirigirse no lo hacía con todos, pero sí con Timoteo. O sea que Pablo, como un padre a un hijo, le está dejando su testamento. Lo anima a seguir y a dar la vida por el evangelio. Lo exhorta a no tirar la toalla, porque el seguir a Cristo hasta el final sería una verdadera batalla, y es lo que Pablo está comunicándole a Timoteo con su propio ejemplo. Y aunque Timoteo no tuviera la misma personalidad que Pablo, hermanos, porque a veces uno ve a Pablo, un hombre como un superhombre, y a Timoteo no tan así, pero aunque no tuviera la misma personalidad, debemos entender que Timoteo tenía el mismo espíritu que Pablo tenía. Es el mismo Espíritu Santo que obraba en Pablo, es el mismo que obraba en Timoteo. Y Timoteo tenía la misma palabra que había aprendido del apóstol Pablo. Y Timoteo servía al mismo Dios que servía a Pablo. Timoteo sin duda se iba a convertir en el sucesor de Pablo, así como Josué se convirtió en el sucesor de Moisés, o así como Eliseo se convirtió en el sucesor de Elías. En este caso, Timoteo iba a continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Éfeso. Entonces, al ver este análisis que está haciendo Pablo, estas certezas de su presente, debemos preguntarnos nosotros en el análisis que tenemos que hacer en nuestros días, ¿cómo está nuestro presente? ¿Cómo está tu presente? ¿Cómo estás hoy? Hermano, hermana, visitas, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Si hoy murieras, o mañana, o antes que empiece el próximo año, ¿cómo te encontrarías? Pablo está seguro de su presente. A él no había forma de moverlo de ese lugar. Pero ¿cómo es que vos te encuentras hoy en esta mañana? Y lo que pasa, pastor, que no fue un buen año, tuve muchas altas y bajas, me pasaron muchas cosas. ¿Cómo estás? Porque la situación en la cual se encontraba Pablo tampoco era favorable. Recuerden, él estaba siendo perseguido por creer en Jesús. Él estaba preso por predicar el evangelio. Él estaba sentenciado por no callar. Pero aún en esa situación, aún en ese contexto, él sigue hablando. Él mismo dijo antes, la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Y él seguía hablando. Y es por eso, independientemente a la situación que te encuentres, que posiblemente lo ignore, pero el Señor no lo ignora, así como no ignoraba la situación de Pablo. Independientemente a cada situación que nos haya tocado vivir, Dios debe seguir siendo anunciado. Su palabra debe seguir siendo proclamado. Su evangelio debe seguir siendo anunciado a otros. Pablo no se centró en su situación. Pablo tenía los ojos en Jesús. Pablo tenía sus ojos en el evangelio. Él deseaba terminar bien la carrera, y por eso que no se centra en su situación. Hermanos, si somos seguidores de Jesús, al igual que Pablo y al igual que Timoteo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Tenemos la misma identidad que el apóstol Pablo. Y mientras estemos vivos, tenemos el mismo encargo que le dio Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Hermanos, esto es para todos nosotros. Predica la palabra. Y también la parte donde dice, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba culminando su tarea, él estaba culminando su ministerio, y ahora le dice, así como yo, Timoteo, vos debés trabajar, debés culminar tu ministerio, para lo cual has sido llamado. Lo mismo es para nosotros, hermanos.
Ustedes fueron rescatados con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito de existir y el propósito para Pablo era Cristo. Y si eres cristiano es el mismo propósito. Entonces debes trabajar, debes hacer la obra de evangelista, debes cumplir tu ministerio. Debemos cada uno de nosotros presentarnos como sacrificios vivos al Señor. Lo segundo que vamos a ver en este análisis que Pablo está haciendo de su vida, ya vimos el presente en el cual se encontraba, pero ahora demos una mirada como segundo punto al pasado de Pablo. Él dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, así como las personas analizan el año que está pasando, Pablo analiza la vida que él vivió. Este análisis que el apóstol está haciendo debe ser el mismo análisis que nosotros debemos hacer. No podemos hacer el mismo análisis con los criterios que hace el mundo. Nosotros debemos reflejarnos a lo que Pablo está analizando, su vida cristiana. Entonces nosotros también como seguidores debemos hacer el mismo análisis, por eso debemos atender, debemos prestar atención para que cuando nos vayamos a casa y nos sentemos, analicemos nuestro presente, nuestro pasado y después también estarán analizando el futuro, esté acorde con lo que el apóstol Pablo está analizando. Él dice, he peleado la buena batalla. Esta palabra he peleado es la palabra griega agonizomai, que en castellano puede ser traducido como agonizar o también como luchar, contender. Esta palabra solía usarse en referencia a las competiciones atléticas como las famosas o como los famosos Juegos Olímpicos griegos que se daban en ese lugar. También se usaban para otro tipo de luchas que requería gran esfuerzo y energía, ya fuera físico o espiritual. Hermanos, esta palabra no entra en la mente carnal, no entra en la mente de un no creyente. Porque solamente para los creyentes el entregarse por completo y dedicar su vida, dedicar esta vida que tiene a la causa de Cristo, como lo hizo Pablo y Timoteo, solamente para los cristianos puede ser visto como una buena causa. Pero para un pecador orgulloso y centrado en sí mismo, esto es una ridiculez, esto es una pérdida de tiempo, esto es una locura. O sea, yo quiero vivir mi propia vida, quiero hacer lo mío, no puedo estar entregándome todo el tiempo al Señor. Esa es una mente carnal, pero la mente de Cristo, Él estaba entregado a la obra de Cristo porque para Él eso era ganancia. Como decía nuestro hermano Bruno, para Él eso era su tesoro. Y valía la pena dejar todas sus cosas porque su amor, su tesoro, su pasión, su todo era Cristo. Es lo mismo que debe ser en nosotros, hermanos. Entonces Pablo ve su pasado y él es consciente de que había sido enlistado a las filas del gran rey. Él no se había unido a Cristo para probar suertes, para probar a ver cómo le iría. Capaz con él me va a ir mejor, capaz con él siguiendo a Cristo voy a tener menos problemas. Él no se une a Jesús para mejorar su situación. Pablo no se unió a Cristo por un capricho o por una simple emoción en ese momento. Él sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo y él sabía muy bien a quién estaba escuchando y a quién estaba siguiendo. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Para Pablo valía la pena, hermanos, gastarse, luchar, agonizar, pelear esta grandiosa y noble batalla. Él dice esa buena batalla, porque el buen Dios se lo había encomendado y de pura gracia. Él no merecía ser llamado, él no merecía ser parte del rebaño de Dios, él no merecía ser parte
del pueblo de Dios. Él era un perseguidor. Si había alguien que no lo merecía era él. Pero de pura gracia él fue llamado. Y mi hermano, mi hermana, vos no merecías, al igual que Pablo, ser llamado. Vos no merecías, no había nada en vos que Dios pudiera ser movido para que vos vinieras al cristianismo. No había nada. Él lo hizo porque Él quiso y lo hizo de pura gracia, y eso debe motivarte a vivir como el apóstol Pablo. Sin merecerlo, soy llamado por el gran Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Él, ese gran Dios, me hace un gran llamado sin yo merecerlo. Por eso para Pablo esta era una buena batalla, una buena causa para morir por Cristo. Pero Pablo dice, he peleado la buena batalla, pero aquel que no conoce la vida de Pablo no sabe qué tipo de batallas él ha librado. ¿Cuál es esa carrera que él corrió para decir lo que él está diciendo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué es lo que él está analizando? Y yo voy a leer rápidamente algunos versículos. Escuchen, por favor, no se distraigan, voy a citarlos para que lo anoten. Pero voy a citar varios versículos rápido para no distraernos. Primera de Corintios, capítulo 4. Dice así, capítulo 4, versículo 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta era la conciencia en la cual él se veía. Esta es nuestra vida delante de los demás. Él estaba luchando, estaba combatiendo la verdadera lucha. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 10 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, dice él, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Todas estas cosas seguían al apóstol Pablo. Él verdaderamente puede decir lo que él dijo. Él puede afirmar porque es evidente
que él siguió las pisadas de Cristo. Él no solamente se decía ser un seguidor, sino que con su vida lo afirmaba y lo demostraba. Hermanos, Pablo ha librado luchas contra el mismo Satanás. Él ha librado luchas contra los falsos maestros, contra los falsos creyentes, como él mismo decía. E incluso en ocasiones ha tenido que luchar o discutir con hermanos verdaderos que estaban viviendo de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver en todas sus cartas y en Hechos cómo es que él padecía por estas cosas. Por eso él puede decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermanos, acá está un auténtico corazón cristiano. No importaba o no importa cómo él había comenzado, o no importa cómo nosotros hayamos comenzado, porque ninguno de nosotros vino a la fe de la misma forma que el apóstol Pablo. Pero todos debemos terminar igual. Todos debemos, en dependencia de nuestro Dios, llegar a la meta. Todos nosotros somos llamados a perseverar hasta el fin. No importa cómo hayas llegado, tenés que llegar al fin en dependencia del Espíritu de nuestro Dios y sujeto a su palabra. Un hermano dice: no puede haber mayor satisfacción y ciertamente ninguna forma más gloriosa de terminar la vida cristiana que saber cómo Él se ha hecho todo aquello a lo cual el Señor lo ha llamado. No hay mayor satisfacción en saber que todo lo ha terminado. Hermanos, todo este análisis obviamente llevó al apóstol Pablo a contemplar la maravillosa obra que Dios había hecho por medio de su vida. Y él podía decir por eso: he acabado la carrera. Y con esto el apóstol Pablo no está diciendo que él, el haberse esforzado, el haber sufrido todas estas cosas, él había logrado la salvación, sino más bien está afirmando que él creyó con todo su ser en las promesas de Dios en Cristo Jesús y perseveró en ellas, y al perseverar comprobó que éstas eran ciertas. Es por eso que dice que he guardado la fe. Pablo tenía, hermanos, como hemos visto, muchas obras en las cuales él se podía agarrar. Muchas cosas había hecho, como uno podría decir: este sí está luchando para ganarse la salvación. Pablo podía presentarle obras a Dios, pero él no lo hace, porque él está convencido que, como leíamos ahí, que el justo vivirá por la fe. Él estaba centrado en esa fe que Dios le había dado, no en sus obras, más bien en la obra de Cristo. Hermanos, Pablo no dudaba que esa fe que él había recibido como un don era suficiente para salvarlo y perseverarlo y preservarlo hasta el fin. Y ahora otra vez, habiendo escuchado el análisis de Pablo, hermano, hermana, ¿cómo ves tu pasado? ¿Cómo está tu pasado desde que el Señor te rescató? O sin ir más lejos, si vamos a hacer una evaluación del año que pasó, ¿cómo viviste tu cristianismo en este último año? Y debe ser un análisis sincero delante de nuestro Dios, porque Pablo no está haciendo publicidad de su vida. El apóstol está intentando o quiere animar a Timoteo y a nosotros, hermanos, a que también como él nosotros podamos creerle a nuestro Señor y a tener esas mismas convicciones que él tuvo y poder animarnos y que podamos nosotros entender que el trabajo que llevamos adelante para nuestro Señor no es en vano. Escuchen lo que decía un hermano llamado Erasmo. Dice, cuando él se iba envejeciendo, dijo esto: soy un veterano y me he ganado la licencia y debo dejar la milicia a los más jóvenes. Pablo
el anciano luchador está despojándose de sus armas para que las tome Timoteo. Hermanos, así como Timoteo, nosotros debemos agarrar y luchar por esta fe y por la sana enseñanza. Mientras estemos de paso en la tierra, debemos ver las cosas como las veía Pablo. Hermanos, él no se imaginaba que estas cosas eran así. Él sabía que seguir a Cristo era estar en una lucha espiritual. Si nosotros no tenemos esa conciencia, vamos a estar jugando al cristianismo. Debemos entender lo mismo que Pablo entendía, porque si no, no vamos a luchar con las armas correctas. Pablo dice que esto es una lucha espiritual y así lo debemos ver cada uno de nosotros. Si este año que pasa has estado debilitado, has estado por el piso, digamos, has estado perdiendo esta lucha espiritual porque no te has agarrado con las armas correctas. Debemos verlas como él las veía, una lucha espiritual y real. Pero también debemos tener la certeza que Pablo tenía, que seguir la causa de Cristo es seguir el llamado más noble que cualquier hombre pueda ser llamado. Es el llamado más noble. Hermanos, si nosotros tenemos ese concepto que Pablo tenía, entender que tenemos un alto llamado, obviamente que nuestra dedicación, nuestro compromiso será más sincero y fiel al Señor. Tenemos un alto llamado, hermanos, y debemos honrar a nuestro Señor con nuestra dedicación y compromiso. Y obviamente, sabiendo esto, el apóstol Pablo y ahora nosotros debemos evitar las distracciones. Debemos despojarnos de todo peso de pecado y ser más diligentes, no perezosos, en la carrera que tenemos por delante para recibir nuestro galardón. No podemos distraernos en el servicio a nuestro Dios. Debemos procurar presentarnos como hombres que no tienen de qué avergonzarse. Debemos luchar, debemos pelear, debemos correr con diligencia, porque no están sirviendo a hombres, están sirviendo a Dios. No están sirviendo a cada, por más que nosotros estamos sirviéndoles a ustedes, pero sabemos que nuestro servicio primariamente es a nuestro Dios. Y otra cosa que debemos entender es que debemos aprovechar el tiempo que tenemos. Pablo, hermanos, Pablo aprovechó hasta el último momento para servir a su Señor. Hermanos, debemos ser conscientes que ni yo ni ustedes conocen el reloj de Dios. Ustedes no lo conocen, hermanos. Pero sabemos que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Mi hermano, mi hermana, no conocemos el tiempo. Mi amigo, vecino o visitas, no conocemos nosotros el tiempo de Dios. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero ese tiempo, hermanos, que nos encuentre buscando el reino de Dios y su justicia y no estando acomodados en esta tierra. William Borden dice, contando a alguien acerca de este William Borden, dice que él no logró prácticamente nada del ministerio que había previsto, pues la muerte lo alcanzó antes de que él llegara a su campo de servicio. Pero su declaración final, sin lamentaciones, estaba bien fundamentada en la seguridad de que había buscado con sinceridad y había buscado con sinceridad y obedecido con fidelidad a la voluntad de Dios. Aunque no haya logrado todo lo que se propuso, la sinceridad en ese corazón cristiano estaba ahí y el Señor era testigo de eso. El poco tiempo que pudo haber estado ahí, él fue sincero en su servicio y fue fiel a nuestro Dios.
Entonces, hermanos, debemos aprovechar el tiempo. La vida que tienen en esta tierra es prestada. Es prestada. Un día son niños, otro día son jóvenes, otro día son más grandes y otro día vamos a ser más ancianos. Pero nadie les asegura que ustedes vayan a llegar a ancianos. Nuestra vida, esta vida que tenemos es prestada. Aprovechemos cada instante para glorificar a nuestro Dios. No pierdan el tiempo porque los tiempos son malos. Pablo tenía estas certezas. Él sabía lo que hacía. Él sabía que corría la carrera, no con los ojos así cerrados. En 1 Corintios capítulo 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él debía correr fielmente, él debía correr según lo establecido por nuestro Dios. Él no podía inventar la carrera porque la carrera ya estaba establecida. Él debía correr hasta el final. Lo tercero que vamos a ver en este análisis que Pablo hace de su vida, lo cual también nosotros haríamos bien en hacer lo mismo. Lo tercero que vamos a hacer ahora, vamos a darle un vistazo al futuro. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, es evidente que Pablo no proyectaba sus días o sus años como lo hace el mundo. Hermanos, vean la proyección que él tenía por delante. Él no está pensando en cosas materiales, él no está pensando en cosas terrenales, en sus logros, él no está pensando en nada de eso. Él no evalúa su futuro con los ojos terrenales, sino con los ojos celestiales. Él no evalúa su caminar en esta tierra como un morador de esta tierra. Él no ve lo pasajero, sino él ve lo eterno. Él no está viendo, él no está corriendo por una corona o por un premio corruptible, sino por el premio incorruptible. Hermanos, Pablo tenía solo un objetivo. Y ese objetivo le daba las fuerzas para luchar. Ese objetivo, ese propósito, le daba fuerzas para luchar sin desertar, para correr sin retroceder. Y ese propósito era ver a su Señor y recibir de Él la corona del vencedor. Pablo sabía que Jesús lo había prometido. Pablo sabía esto y él corre esta carrera, pelea la buena batalla con ese propósito de llegar a ver a su Señor y recibir de él la corona del vencedor. En Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, Jesús hablando dice esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Él estaba en esa circunstancia, pero Jesús le dice y nos dice a nosotros: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Él corría por ese galardón que es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo decía: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Esta corona estaba guardada. O sea que era una corona, un galardón que no tenía alcance, que los humanos, que los hombres no podían alcanzar. Nadie podía arrebatar esa corona. Estaba reservada en un lugar seguro y bien protegido. Hermanos, este galardón había sido conseguido y estaba siendo cuidado por el mismo Señor. Señor, nuestro Dios consiguió
ese galardón, esa corona para nosotros. Obviamente, para dárselo a los peregrinos que van rumbo a casa, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Vean la visión de Pablo. Él no está ya en el hoy, sino está en aquel día. Hermanos, Pablo vivía para agradar al Señor. Timoteo y nosotros debemos hacer lo mismo. O sea que mi hermano, mi hermana, no busques en esta tierra el aplauso de los hombres. No te rebajes en buscar agradar o a simples mortales. No busques su aprobación, porque solamente hay un juez justo. No busques la aprobación. Y esto también es para mí, porque todo lo que enseño, todo lo que digo y todo lo que vivo no debe ser para agradarlos a ustedes, sino a mi Señor. Así es que debemos vivir. Porque acá podemos nosotros buscarnos unos a otros. Pero cuando alguien agrada a su Señor, va a agradar a su Señor acá adentro y allá afuera, en su trabajo, en sus relaciones con sus vecinos, en sus casas, con sus familiares. Porque sabe que el Señor, el juez justo, nos dará el premio en aquel día. No busquemos los aplausos de los hombres, no busquemos agradar a simples mortales, porque solamente, como leíamos también hoy en Hebreos, solamente hay uno que pagará, y ese es nuestro Dios. Y el pago justo para cada uno de nosotros será en aquel día. Hermanos, no será cualquier día, será el día de su venida. Él volverá. Obviamente, cuando Él vuelva, para muchos será de gran gozo. Para aquellos que esperan su venida será de gran gozo. Pero para otros será un día de terror. Será un día de terror. Y estoy hablándote a vos, amigo, mi amiga, que todavía no has puesto tu confianza en Cristo. Si estás en este lugar o estás viendo esta transmisión y tu fe todavía no está arraigada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, debes saber que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Jesús dijo, volveré, y Él volverá, y Él juzgará al mundo con justicia. O sea, tu vida va a estar delante de Él, y no hay forma de que vos puedas sobornar al juez justo. Él va a juzgar la vida que Él te ha dado con justicia. Entonces, mi amigo, mi amiga, es tiempo que ahora vos puedas ver tu presente. Ve tu presente. Tienes un corazón de piedra y una mente que te dice que esto es una locura y el estar en este lugar o estar escuchando esta exposición es una simple pérdida de tiempo. Pero la verdad, amigo, amiga, es que hoy, tu presente, en este día, la ira de Dios está sobre vos y está preparado para ser derramado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debes ver tu presente, pero si todavía tu presente no te convence, entonces mira tu pasado. Ve tu pasado y verás que estás lleno de pecado y rebelión contra tu Creador. Mira tu pasado y solamente has hecho tu propia voluntad, no has buscado al Dios de los cielos, no has buscado hacer su voluntad, no has amado a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, no lo has hecho y eso dice tu pasado. Te has rebelado contra tu Creador, has hecho lo malo delante de sus ojos en el pasado y encima piensas que nadie puede ver tus mentiras, tus engaños, tus traiciones. El juez justo ya los vio. Ese es tu pasado, pero aún hay más. Debes ver tu futuro. Mira tu futuro.
Porque si no te arrepientes y pides a Dios que perdone todos estos pecados, todas estas rebeliones, y si no pones toda tu confianza en Jesús, en lo que Él hizo en tu lugar siendo clavado en esa cruz, si no puedes derramar tu vida en esa obra, llegará el día, amigo, amiga, llegará el día que gritarás a las montañas y a las peñas diciéndoles, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono sobre su trono y de la ira del Cordero. Llegará ese día. Ese es tu futuro si no te arrepientes hoy. Pero ese día, cuando llegue y te encuentre en este estado, será demasiado tarde. Nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. Como dije antes, nadie sabe el reloj de Dios. Mi amigo, mi amiga, no sabes cuándo vas a ser llamado a rendir cuentas. Pero lo que sí sabes es que hoy estás vivo. Hoy estás viva. O sea que hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy las promesas de salvación, las promesas de corona, las promesas de recompensa, las promesas de nuestro Dios pueden ser tuyas si te arrepientes y crees. Porque si crees en Jesús, todo lo que Jesús recibió, recibirás también. En Él hay vida eterna. Los que están unidos a mí tendrán vida y aunque mueran, vivirán, dijo el Señor. Entonces, si estás vivo hoy, amigo, amiga, es tiempo de que te arrepientas y creas. Porque no sabes si mañana estarás vivo. Y no es que te estoy buscando asustar. Debes ver la realidad. Hoy podés dejar de respirar. Esa es una realidad que le puede pasar a cualquiera, joven, niño. Ya te he dicho, ve tu pasado, ve tu presente y ve tu futuro. Y no es prometedor. Y no soy un chamán, no soy un brujo que ve el futuro de las personas o el pasado de las personas. Tu misma conciencia da testimonio de que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Tu conciencia atestigua eso. Y no habrá nadie quien te defienda en aquel día. Solamente Jesús si crees en Él. Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y juez justo. En aquel día, dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo mismo dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, hermana, ¿aman al Señor? ¿Aman su venida? Eso es lo que nosotros debemos analizar en este día, pronto a empezar un nuevo año. Hoy debemos responder estas preguntas. ¿Amo al Señor? ¿Amo su venida? ¿Estoy esperando el regreso de Él? Y si es así, si fuera hoy, si el Señor hoy, hermano, hermana, si el Señor hoy te dijera lo mismo que dijo en Apocalipsis, ciertamente vengo en breve, ¿qué responderás? ¿O qué encontraría en tu vida? ¿Podrías responder de la misma forma que respondieron ahí en Apocalipsis? Ciertamente, dijo el Señor, vengo en breve. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No dijo, ay no, que espere un poquito más el Señor. Necesito terminar con mis proyectos en esta tierra. La respuesta fue, amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Los que aman su venida, los que esperan el retorno del gran Rey, no temen al regreso. Ellos no temen, ellos esperan. Hermanos, debemos esperar y decir, amén, sí, Señor, ven Jesús, ven, Señor Jesús. Y Pablo afirma que esta corona, este galardón, no era solamente para él, sino es para todos los creyentes, los que aman su venida. Estoy seguro, hermanos, que estas verdades, estos pasajes fortalecieron
el alma de Timoteo y le dio nuevas fuerzas. Él le dio valor a estas palabras. Ahora, con ánimo, así como Timoteo, nosotros podemos mantenernos firmes y fieles a las Escrituras y junto a Pablo poder guardar la fe. Hermanos, cada peregrino anhela llegar a su hogar celestial, a la presencia de su Señor, para estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, no nos distraigamos y seamos conscientes que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde el Señor Jesús vendrá a buscarnos para llevarnos con Él. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Mi hermano, mi hermana, si has de proponerte metas para el próximo año, que sea esta: ser encontrado por nuestro Señor, por el juez justo, como un buen siervo fiel, como un peregrino que no tiene apego en este mundo, sino que busca llegar a la ciudad celestial, a la presencia de su Dios. Que nuestro Dios mueva nuestros corazones y cuando proyectemos nuestras vidas, nuestros días, nuestro caminar en esta tierra, sea con nuestros ojos puestos en Jesús. Que nuestra mirada esté en lo eterno y no en lo pasajero. Porque todo esto que nosotros vemos y tenemos y que muchas veces nos afanamos en conseguir, perecerán. Pero si nos aferramos a su verdad, eso nadie podrá quitarnos. Porque su verdad nos habla de Cristo. Y los que están en Cristo son nuevas criaturas. Nuevas criaturas, y Él nunca, nunca nos dejará. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, hermanos. Somos hombres como la hierba, un día estamos y mañana no. Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Seamos conscientes de eso.